Buquefaru Dillán. Que se sienta la música. ¿Qué? ¿Isabela, nin? ¿A quién? A la tía Urina. Dijo que iba a venir con unos instrumentos musicales nuevos. Ya está, mira ahí. Vamos a hacer una bandina y vamos a grabar discos, vídeos y todo eso. ¡Qué bien! Sí, vaya idea más bona. Y Antón era el director y todos los demás yeremos les estrelles. Vamos a tener la mejor banda de toes, pero uta la tía Urina. ¡Calla, amiguinos! Tía Urina, ¿trajiste ya los instrumentos? Pues claro que sí, esto no hay un saco de patates. ¡Hala! A pasarlo bien, rapazos, yo tengo que colar. No lo entiendo. ¿Usan los instrumentos? ¿Y para qué son todos estos trastes, Queremos igual una bandina, no queremos ser chatarreros. ¡Candela! Vamos a entrugar lo que está pasando. Y la tía Urina dicho que iba a traernos de ellos instrumentos musicales. Pero no nos dio más que trastos. Esto fai que malcuerde de daqué que pasó en el puerto Chalana Feliz. Desaime que vos cuente la historia. Y era el día más frío del año y el puerto Chalana Feliz xelábase rápido. Temblo de frío una más de pensar nello. Esa noche Hércules iba a escoltar mar adentro el transatlántico Navia y quería asegurarse de que nada saliera mal. Voy a necesitar la Toyuz para navegar esta noche. ¿Tienes carburante a bondo, Yucía? Meca non, pero Muselín y mi gallina subieron el río a por ello. Asina que nun tes molezas, Hércules. Ahora quedo más tranquilo. Pero río arriba el xelo y unos tueros atrancaos torgaron el paso a los barcos gasolineros. Voy mandar un recao a Yucía. Yucía recibió el recao, pero Hércules non, y atopóse con Navia como tenía pensado. Non sabía lo que estaba pasando en puerto, y al atapecer Yucía Buquefaru parecía más bien Yucía Escuridad. Yucía, ¿quién te apagó la luz? Naideo, non tengo carburante y en sin ello non hay luz. Utan mi gallina y Muselín coltó carburante. Fueron río arriba por faros de urgencia. El barco del carburante quedó trancado en el río. A lo mejor ahora pues que mudarla tu personalidad tan rillumante. Jaja, muy gracioso, chisterona. Pero si mi gallina y Muselín non son a traer eses lluces de urgencia, Hércules non tendrá quien lo guíe para sacar al Navia del puerto. Tenemos que pensar en daqué y rápido. Sí, nin, ¿y qué facemos? Mi gallina y Muselín atoparon un buquefaru, pero non estaba en condiciones. Será mejor que miremos a ver si furrula. No tenemos tiempo, manín. Tenemos que llevar este o Hércules va a tener que remolcar al Navia a escures. Ay, xélense-me los motores nada más de pensarlo. Está bien, vamos a probarlo de camino. Ya tenían que verse las yuces de Yucía. ¿Dónde estará? Necesítola. Navia y Hércules están al llegar. Meca, ¿qué va a pasar si Muselín y mi gallina no lleguen a tiempo col Buquefaru? Hércules non va a ver pa onde está llevando al Navia. ¿Y si el Navia non ve la parte más fonda de la canal? Entonces puede quedar en rosa unes peñes. También este asunto puede acabar con la reputación de la flota estrella. ¿Qué vos parece si mientras intentamos prenderles nuestras yuces? Es así que hay una buena idea, pero ¿cómo? Sí, mira, y el mío basurero ya la prueba de fuego, pero la basura no. Claro, facemos una foguera con la basura. Diste en clavo, ne. Lo que tengo que hacer es acelerar el motor, aventar unos cuantos chispes hacia la basura y ¡puf! Ya tenemos fogarata. Coime, rapaz, ¿qué listo es? ¿Y es segura esa fogarata de basura? Sí, deprendido del jefe de bomberos. Nada más lo puede hacer un barco del puerto. ¿Queréis ver el mío permiso? Si nun atopo a Yucía a llueu. ¿Qué ye eso? ¿Ye una foguera? Una foguera fecha con basura. Y está en el sitio de Yucía. Voy a probar para allá.
Ay, guerrero, vaya idea más bona que se te ocurrió. De vez en cuando ocurrenseme cosas, fía. Ten cuidado, que la buena idea tuya está morriendo. Meca, non? Está apagándose el fuego, compañeros. Hércules, bien pa' acá. La foguera está morriendo, non soy a vela. Venga, Lucía, non sepa onde voy. Son mi gallina y Muselín, susto a tiempo. Prendelle esa cosa. Non podemos, non va a funcionar. Taselau. Meca, timones furruñosos. Tenemos que pensar de qué. Rápido. Hércules ya atacó hacia el par nuestro. ¿Qué estás haciendo, guerrero? Tengo otra idea, Né. Cuando las cosas están xelaes hay que darles un golpe a ver qué pasa. ¡Ey, gallo! Lo dicho, guerrero, un chaval, y es un gallo. Que ya que... Sí, Lucía non me escaeció. Y es la mejor, Lucía. Además, justo a tiempo para empobinar al Navia mar adentro. Ahí llegan Hércules y el Navia. Menudo espectáculo, Lucía. Ya estoy viendo que precisaste ayuda para echarlo a funcionar. Razón tienes. Tuvimos que pensar un cacho para hacerlo funcionar. En resumíes cuentes, lograste-lo a tiempo. Pero aunque ese problema estaba resuelto, Lucía todavía necesitaba carburante. Enteréme de que necesitabas carburante, Lucía, así na que traigo un poco. Gracias, malespulgues. Todos vinisteis a ayudarme esta noche. Non teníes por qué me lo agradecer. Si llego a tar nel to sitio, seguro que facíes lo mesmo por min. De eso puedo estar seguro. Ayudaime. Qué bien se está asina. Esta iba a ser una noche muy oscura de no ser por vosotros. Y sobre todo por ti, guerrero. Gracias, mocina, non foi nada, Né. De non ser por estas ocurrencias, el Navia diba estar atrancado entre les peñas. A ver, collacios, quiero sentir un viva pa' guerrero. ¡Viva, guerrero! ¡Viva! ¡Viva, guerrero! ¡Viva! Y asina, todos los barcos traballaron xuntos para llevar al Navia mar adientro. Bon viaxe, Navia. ¡Bon viaje! ¡Mirad, yo! Guerrero atopó la manera de darles luz a los barcos para que pudieran ver. Tuvieron que pensarlo mucho. ¡A pensar! ¡Vamos todos a pensar! ¡Vamos a inventar música! ¿Música? ¿Con esta basura? No me parece. Prove, Antón, al prestaríais ser el director de una bandona. ¡Coime! ¡Ey, Jan! Eso suena per bien. A ver, ¿qué te parece esto? Estamos haciendo música, Han. Sí, música de la bona. No hay derecho. Quería tanto ser el director de una banda. ¿Me? ¿Quién está tocando? ¡Qué bien toquen los rapazos! Tocamos muy bien, amigo. Nada más nos falta una cosa. ¡Un buen director! ¡Aquí tienes, maestro! ¿Cómo me presta? Gracias, amigo. A la una, a las dos y ¡vamos! ¿Qué idea y la mellor? Entós, ¿qué vos paez, rapazos? Ay, non puede ser verdad. Quiero decir, non se puede creer. ¡Ay, sí! A mí parece que el cobertor más guapo que nunca vi. De seguro que vais poder discurrir muchos xuegos con este cobertor. ¿Xuegos? Sí, podemos hacer una tienda. Sí, y xugar a que dibemos de campamento. ¡De campamento! Entós vais necesitar esto. Pasailo muy bien col cobertor, rapazos. Voy a pescar unos peces bien grandes. Hasta luego. ¡Ocho patas! ¡Vamos por unos palos para montar la tienda! Sí. ¡Vígaros! El cobertor que la tía Urina quedó de trayer. ¡Ay, qué guapísimo, ye! Sí, guapísima. Oye, ¿qué vos parece si lo usamos para tapar las ventanas y hacemos una fiesta de pijames? ¡Ay, sí, no! ¿Podemos usar los nuestros pijames? Sí, y podemos contar historias de fantasmas y todo eso. Venga, ayúdame con esto. ¡Yupa!
Pacorcho, ¿qué facéis con el cobertor? Vamos a hacer una tienda con él. ¿Una tienda? Sí, ¿y qué más? Vamos a usarla para tapar las ventanas. Sí, vamos a hacer una fiesta en pijama. Un momentín, guaja, que la vemos primero y vamos a hacer una tienda. Pero nos queremos hacer una fiesta en pijama. Ya está bien, pará y oh. ¡La fiesta! ¡No! ¡La fiesta! ¡La fiesta! Atendé yo, si vais a seguir tirando, vais a resgar el cobertor y después no va a poder jugar naide. Venga, oh, que somos todos amigos, no hay que engarrarse. ¡Ey! Buena idea, güellinos. Vamos a tranquilizar un poco y ve los barcos. La capitana da el parte del tiempo a la flota estrella y parece que tal venir una vendavalada. Con aire o sin aire, flota estrella, vamos a hacer el nuestro trabajo. Lo peor ye que va a estar un poco más malo, eso ye. No hay problema, capitana. Trabajar con aire es muy fácil. No estamos pa' bromes, chistera. Tenemos una ausencia fuera del puerto. ¿Una ausencia? El transatlántico Princesa Adosinda está fuera del puerto y col timón roto. El timón roto. Quiere decir que no puede navegar. Lo que dice mi gallina. Tenéis que traerlo para arreglarlo. Ya tamaru de remolcar un transatlántico con timón bien, figuráis vos con la mar gafa. Podemos ayudar también. Este no lle un trabajo para barcos pequeños, pero güey vamos a precisar la ayuda de todos los barcos. ¡Qué bien! No vamos a dejarla mal, capitana. Intenté atopar a flota cero para que ayude, pero no fui a ello. Mi gallina, vete a buscar a Malespurgues. Di que necesitamos a la flota cero para ayudar. Voy volado, capitana. Vémonos luego, mi gallina. Vamos a enseñarle a la ventolera cómo remolcamos. Malespurgues, busquete per todos los yaos. Pues llama a Topasti. Tenemos que traer a la princesa Adosinda para ranchala. Estoy enterado de todo. Hércules tiene pensado traerla pela entrada sur. Hércules sabe lo que fai. Sí, pero tengo otra idea. Malespurgues, no viene para discutir contigo. Necesitamos tu ayuda. Está bien, escúchate. Con este viento necesitamos un barco más para este trabajo. ¿Ayudaríesnos? Ya falé con Hércules, pero no quiso escuchar lo que dixi. Pero Malespurgues... Si la vais traer pela entrada al norte como dixi, podéis juntar conmigo. Yo, están esperando. Necesitamos tu ayuda. ¿Sabes lo que se dice, mi gallina? Los barcos que van a lo de ellos, en sin desase a consellar, acaben siempre en el fondo de la mar. Escucháis, ya empieza a soplar el viento. Tenemos que colar de seguida. Mi gallina ya tenía que estar aquí con Malespurgues. Quitar. Preparaos para salir, flota estrella. Pensé que debes venir con Malespurgues. No bien a no ser que traigamos a la princesa Adosinda pela entrada al norte. Hombre, piensa que conoce el trabajo de Hércules mejor que el propio Hércules. Entonces, como Yer, ¿quién nos va a ayudar? Mi gallina y yo somos la ayuda de más que necesitáis. Muy bien, Muselín. Valímonos bien para traer al princesa Adosinda nosotros mismos. Somos la flota que nunca se derrota. La flota que nunca se derrota. Malespurgues quiere rescatar al princesa Adosinda a la su manera. Y mi gallina quiere hacerle a la manera de la flota estrella. Tan como nos, ¿eh? Todos queremos hacer de aquí col cobertor de la tía Aurina. ¿Y qué vamos a hacer, ocho pates? ¡Candela! ¡Vamos a preguntar! Les gaviotes y yo queremos una fiesta de pijames. Pero ocho pates y yo queremos un campamento. Eso sí que hay un problema. Supongo que vais a tener que apautar el asunto. ¿Apautar lo que vamos a hacer? Peme que sí. Necesitáis asuntavos y pensar. ¿No hay de algún otro xuego que vos preste xugar a tos? ¿Otro xuego? Men tanto lo pensáis, vamos a ver si Malespurgues y Muselín son quienes a topar la manera de salvar al princesa Adosinda. Hércules y la flota estrella intenten remolcar al princesa Adosinda, pero el aire torga el trabajo. Y col timón roto del transatlántico, está más malo de caltener el rumbo. Andai, flota estrella, mantenéislo en el rumbo. Nello estamos nello. Este viento sopla muy fuerte. Está sacándome del rumbo. Adiós, estoy en la cabose. ¡Ey, tan! La Irón arrástralos como si fueran unes cascares. Tenían que me hacer caso y traerlo pel norte. A Malespurgues, por qué non deixes desbaballar? Sí, y es mejor que eches un gavito. Para interrumpir la precisión del gran equipo, nada de eso. No puedo tener por ella. Estamos yéndome para el
L'aire lle moi fuerte pa los barcos pequeñinos. Mi gallina, Muselín. Marchai de aí ou vais mancabos. Non, diximos que te íbamos a ayudar, eh? Que foi ese? Ai, tengo problemas. ¿Qué está pasando por ahí atrás, oh? Lairón está llevándome. ¡Avante, flotacero, que somos los más gallos! Non soy a parar, voy a chocar. ¡Ay! Muselín, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Non tengáis mieu, Malespulgue está aquí. Venga, emburriai todos a la vez. Asina. Aguantailo fuerte. Vamos a amarralo. ¿Estás seguro? Ficisteis un bon traballo. Gracias por ayudar, Malespulgues. A ti también, Nel. Sois unos gallos. Tengo que reconocer que hay muchas maneras de remolcar un transatlántico. Muselín, ¿estás bien? Sí, nada más necesito una mano pintura. No me presta nada lo que vos voy a decir, pero reconozco que fui muy testero. De verdad que lo siento, mi gallina. Tranquilo, Malespulgues. El transatlántico está a salvo y non hai aire mancao. E tú, Muselín, que piensas del traballo que ficimos? Sí, foi moi emocionante, pero para a próxima que non haya viento, eh? Sí, yo tampouco non podía traballar por culpa al aire. ¿Qué? ¿Descansando? Bien ganado lo ¿Qué tenéis. hay, Malespulgues? Escucháis, rapazos, hasta los barcos más grandes los arrastra el aire. ¿De verdad, Andai, voy de prendevos de ellos trucos para trabajar con viento. ¡Qué guay! A Malespulgues non estarás malo, eh? No, que voy tar. Pero no me lo digáis a naide, ¿entendido? Tengo una reputación que defender. Tranquilo, non vamos a dicir nada. Entonces vení conmigo. Talmente parece que les engarradielles de Malespulgues con la flota estrella marcharen col aire. Malespulgues y Muselín arregláronse, y nos también. Eita! Este xogo que discurrimos préstame más. E pa detrás todos queremos xugar. Ya é el noso turno. Sí, tócanos. Todavía non, gaviotines. El mío turno non acabó. Venga, amigos, otra vez. ¡Yuhu! ¡Qué presto! Usar el cobertor como trampolín fue la mejor idea de todos. ¡Yuhu!